El Señor os colme de bendiciones, hermanos. Bueno, pues quiero traer un tema en el cual se trata de la doctrina de la predestinación. Un tema bastante controversial. En primer lugar, quiero decir que nuestros hermanos calvinistas, que es el que ha cogido la fama, Juan Calvino, por eso se le llama calvinista, pero viene de San Agustín. Y antes de San Agustín había otros, aleluya, los cuales eran los que tenían este tipo de doctrina. La abrazó San Agustín y Juan Calvino la tomó y la hizo para sí como suya, aleluya, como una copia, como un clon, digámoslo de esta forma, y fue el que trajo pues la doctrina de la predestinación. Es una doctrina no fundamental. Ellos son nuestros hermanos. Nosotros no tratamos con esa enseñanza, esa doctrina. No la abrazamos, la respetamos, bueno, la quieren tener así, pero es una doctrina que causa bastante confusión. Y hay personas pues que no les hace bien, la verdad se ha dicho. Hay personas que se quedan muy bloqueadas en el sentido de si soy o no soy un elegido. Aleluya. Por lo tanto, lo que vamos a tratar en el día de hoy es un tema que no muchos se meten porque es una enseñanza, como he dicho, no poco controversial. Es bastante controversial. Los eruditos del pasado y otros del presente, como Spurgeon, Jonathan Edwards, Louis Sperry Chafer, John MacArthur, Sugel Michelin, Paul Wasser, Miguel Núñez, Juan Manuel Vaz, etcétera, 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 abrazaban y abrazan la doctrina de la predestinación. De una manera sencilla, pero al mismo tiempo esclarecedora, quiero tratar este tema de la predestinación. Y vamos a empezar con un texto estrella de la doctrina calvinista, que es Efesios capítulo 2 y verso 1, y la interpretación que le dan. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos quedamos con este texto. En vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, ellos dicen que el hombre es incapaz de llegar a Dios por cuanto está muerto. Y un muerto no puede responder. No puede responder. La concepción que ellos tienen de lo que es estar muerto es la definición de un cadáver. Un muerto es un ser inconsciente y si no hay una intervención divina que lo regenere, lo resucite y le dé el don de fe, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero de lo que se trata de decir el texto, lo que trata de decir el texto es que estábamos muertos. ¿Vale? ¿Pero en qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Y qué quiere decir esto, delitos y pecados? Que estábamos alejados de Dios. Es lo que trata de decir, alejados de Dios. Fuera de su presencia. A eso se refiere lo de estar muerto. Alejados de Dios. Y esto lo leemos en Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 3 y verso 23, que dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre no está muerto, inconsciente como estos lo definen. No está muerto, no está inconsciente. Está moribundo, consciente para poder atender al llamado de Dios
por medio del mensaje de la palabra. Por medio del mensaje de la palabra. Estamos conscientes, estamos moribundos, tenemos una enfermedad, que es la enfermedad de la maldición en nuestros cuerpos, y nos inclina al pecado. Pero nuestra conciencia está enferma. Nuestra conciencia, vamos a decirlo, está enferma. Y dice así la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 1 y verso 18 dice, porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué a los que se salvan? Porque han atendido al mensaje, han razonado, porque son seres conscientes, alejados de Dios, muertos en cuanto a nuestra lejanía, destituidos de la gloria del Señor, pero conscientes para poder escuchar el mensaje que ofrece la palabra del Señor en cuanto al sacrificio de Cristo, en cuanto a su muerte, su resurrección, y nosotros, hermanos, que somos los que hemos recibido ese mensaje, lo hemos tratado, lo hemos analizado, nos ha convencido y somos salvos por medio del mensaje de la palabra del Señor. Y ahora, ¿cómo lo abarcan los que apoyan esta enseñanza? Pues vamos a definirlo de esta manera y vamos a ver al final quién es el autor del mal. Vamos a verlo. Yo escribí y decía, Dios, antes de haber nada, estando solo la Trinidad, entre ellos elaboraron unos planos con todos los acontecimientos que en el transcurso de los tiempos y las épocas hasta el día de hoy acontecieran tal como se habían confeccionado. No puede faltar absolutamente nada. Todo acontece según el decreto soberano para que llegue al destino marcado por él. Así es el pensamiento y enseñanza de Juan Calvino. Esto es lo que enseñaba Juan Calvino. Y no una forma light, una forma suave, porque a la hora de enfrentarse con este tipo de calvinismo ortodoxo, los propios como que se asustan, les causa dificultad digerirlo. Pero este es el pensamiento y enseñanza de Juan Calvino. Y vamos a tomar un extracto del libro Doctrinas de la Gracia que ha confeccionado nuestro hermano de aquí de Galicia, obrero del Señor, Israel Amador. Y dice así, he cogido un extracto, dice así, Dios, a pesar de su bondad, no busca necesariamente el máximo bien para todas sus criaturas. Esto es el pensamiento calvinista, y lo está definiendo aquí, sino que actúa de acuerdo con sus decretos soberanos, que esto quiero decir yo que son los planos confeccionados por la Trinidad, antes de haber nada, que incluyen la elección de algunos para salvación y la reprobación de los otros. Dios es el autor del decreto divino que permite o introduce el mal en el mundo, controlando de manera causal las causas y los eventos, causal los eventos, incluidos los eventos considerados moralmente malos. El planteamiento calvinista responde al problema del mal desde un enfoque determinista. La libertad humana y la responsabilidad moral del hombre se subordinan al plan soberano de Dios. El mal no se percibe como un desafío a la bondad de Dios, sino como parte integral de su plan soberano que trasciende a la comprensión humana. No lo podemos abarcar en nuestra mente. Desde esta perspectiva, el calvinista sostiene que Dios previene y causa absolutamente todas las cosas. En otras palabras, todo lo que ocurre en el mundo, desde los eventos naturales hasta las acciones humanas, suceden conforme a la voluntad soberana
de Dios. El concepto de predestinación unilateral implica que Dios, por sí mismo y sin intervención de la criatura, decidió que cada acontecimiento ocurriera de manera específica. Este entendimiento se resume mediante el término determinismo causal, empleado tanto por calvinistas como por críticos del calvinismo. Bajo este marco, Dios se concibe como causa absoluta y determinante de todo lo que sucede. Los pensamientos más íntimos de una persona, los sentimientos más insignificantes y cotidianos, los deseos y las obras significativas de la vida. Él decide y hace que sucedan todas las cosas que suceden. El movimiento de un dedo, el latido de un corazón, la risa de una niña, el error de un mecanógrafo, todas las desgracias de la vida, las tragedias sin sentido, los accidentes de aviones, trenes, coches e incluso el pecado, todo, absolutamente todo, es causado por Dios. Ese es el pensamiento calvinista, la doctrina del calvinismo. Todas las cosas, incluyendo la incredulidad y el pecado, proceden del decreto eterno de Dios. Y lo vamos a leer en la Confesión de Fe de Westminster. Este escrito, que pertenece al credo que confeccionaron un grupo de eruditos, teólogos piadosos, doctos y juiciosos, en 1643, una reunión hecha para crear un catecismo con las diferentes doctrinas de su iglesia, incluyendo esta, la de la predestinación. Y dice así, fijaros bien, hermanos, escuchar cómo lo presentan la doctrina en el credo del catecismo de la fe de Westminster. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Nada decretó porque lo preveía como porvenir o como cosa que había de suceder después de tener las condiciones dadas. Todo estaba predeterminado, ya tenía las condiciones dadas, entonces no lo veía prevenir. La doctrina de la predestinación presenta el propósito de Dios como absoluto, incondicional, independiente de toda la creación, y originándose solo en el eterno consejo de su voluntad. El decreto divino es eterno, inmutable, santo, sabio y soberano. Incluye todas las actividades de los santos y ángeles en el cielo y de los réprobos y demonios en el infierno. Abarca la extensión completa de la existencia de todas las criaturas a través de los tiempos, las edades y la eternidad. Incluye a la vez todo lo que fue o será en sus causas, condiciones, sucesiones y relaciones, todo lo que existe o fuera de Dios mismo. Todo, completamente todo, está marcado dentro del decreto de Dios. Dicho decreto provee además la dirección providencial bajo el cual todas las cosas se apresuran hacia el fin determinado por Dios. Todas las cosas se apresuran hacia el fin determinado por Dios. Repito, dicho decreto provee además la dirección providencial bajo el cual todas las cosas se apresuran hacia el fin determinado por Dios. Ahora podemos ver en esta enseñanza que absolutamente nada es arbitrario, que todo lo que sucede es por el decreto inmutable y soberano de nuestro Dios. Luego, cuando creó las huestes angélicas, Dios
creó un programa para que cada ente angélico, de tal manera que cada ser angélico tendría una función específica. Por eso es que en el capítulo 28 de Ezequiel, cuando Dios creó a Luzbel, el sello de la perfección, que lo leemos y dice: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lo creó con ese propósito, de que en un momento específico en él se le despertase el sentimiento de orgullo y quisiera ser igual a su creador, a tal punto que hizo contrataciones a fin de dar un golpe de estado. Pero, hermanos, según este decreto soberano de Dios y todo que va apresurándose al destino prefijado por Dios, Luzbel no era el culpable de tal acción, sino que por el decreto inmutable de Dios de que todas las cosas se apresuran hacia el fin determinado por él, Luzbel se convirtió en Satanás, que quiere decir adversario. Satanás es una víctima del decreto soberano de Dios. Cuando Dios crea al hombre y le prepara un paraíso para que viviera una gloria permanente exenta de pecado, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era el poner un árbol en medio del huerto, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, advertir a Adán de que no comiese, como lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16-17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Pero esto lo hizo para que cuando lo hiciera cayera sobre él toda la responsabilidad en Adán, sin saber que Dios ya había determinado que así sucediera y que irremediablemente Adán desobedeciera, pero al mismo tiempo Dios estuviera al margen de tal desobediencia, pues lo había cometido el hombre y no Dios. Mirad qué formas más extrañas, más raras y que no tienen ni pies ni cabeza. La acción de Adán y Eva fue hacer lo que Dios en su decreto inmutable estaba determinado que hicieran. Adán y Eva son víctimas del decreto soberano de Dios, donde todas las cosas se apresuran hacia el fin determinado por él. Por lo tanto, el pecado que en el mundo entró fue predeterminado por el decreto soberano inmutable de Dios, donde todos los destinos de toda la raza humana están predeterminados sin que falte ni el más mínimo detalle, de acuerdo a este decreto soberano e inmutable. Todo lo que sucede en el mundo no es por causa de la obra satánica, sino que la raíz del mal se halla en el decreto soberano e inmutable de Dios, donde todas las cosas se apresuran hacia el fin determinado por él. Por lo tanto, si Dios ha establecido que todo suceda conforme a su soberanía y que la humanidad ha pecado y son culpables de su maldad y pecado, y él por su misericordia quiere salvar a unos pocos, ¿qué puede decir el barro al alfarero? Puede decirle que él no tiene culpa de que Dios haya trazado un plan para que todo lo que ha acontecido y acontece a la raza humana y a la creación sea un plan que él desde antes de la nada, cuando solo existía esto, la nada, ya lo hubiera decretado así, para que todo sucediera conforme al diseño predeterminado por él. Por lo tanto, ¿dónde está el Dios misericordioso? ¿Dónde está el Dios 3 veces santo? ¿Es el Dios que no miente? ¿Por qué culpa al hombre y a los ángeles caídos de sus acciones? Esta es la verdadera predestinación, hermanos y hermanas. El hablar así de esta enseñanza es muy violenta,
Y hasta para ellos mismos, los que la creen, no pueden llegar a concebir esta verdad que ellos mismos defienden. Termino con estas palabras, diciendo que toda enseñanza, y como su propio credo declara de la fe de Westminster, la doctrina calvinista ortodoxa, que Dios sea la raíz del mal y que todos somos víctimas de su decreto soberano e inmutable, donde todas las cosas se apresuran hacia el fin determinado por él. Vemos que la idea calvinista es totalmente un programa orquestado, según ellos, por la Trinidad. Pero ¿qué nos dice Romanos 1? ¿Qué nos dice Romanos 1? Y aquí vamos a ir terminando ya. Jolín, con la garganta. Leemos esto, hermanos. Y aquí vemos ya de la forma más sencilla que el hombre tiene libertad de elección. Lo vemos. Dice así, en Romanos 1:18, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Vemos la elección del ser humano. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Ves? Tiene capacidad de raciocinio. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, los dejó que se marchasen porque se resistían al ver la gloria de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vemos la libertad de elección, o es un programa esto, es un programa. Dios ha decretado todo esto que sucede así, porque lo que están poniendo aquí, o lo que se está hablando, y lo que se está exponiendo, es que todo es un programa. Y ahora dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vamos a decir que no lo tenían en cuenta a Dios porque así tenía que suceder. No, es la libre elección del ser humano. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Vosotros no queréis? Bueno, yo os dejo, os abandono y haced lo que queráis vosotros. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, habiéndolo entendido, no fueron detrás de sus deseos carnales, no quisieron saber nada de Dios. Y no solo que las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por lo tanto, vemos aquí la propia elección del hombre, del humano, a la hora de decidir. A la hora de decidir. Así que, hermanos,
Si esto es por el decreto soberano de Dios, todo lo que hemos hablado de homicidios, contienda, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, todo eso está dentro del decreto soberano de Dios. Entonces, ¿quién es la raíz del mal? Dios programó a Lucifer para que en su momento debido aconteciese lo determinado por Dios, para que se engendrase el mal en él. Vemos que es una víctima más, una víctima. Adán y Eva son víctimas. Gloria al Señor, aleluya. Por lo tanto, hermanos, mirad, y ya termino con este versículo. Hay una profundidad en un texto de la Biblia que pocos no le dan demasiada importancia, pero yo la veo. Y es en Génesis capítulo 3, versículo 22, que después de haber pecado Adán y Eva, concibieron el mal, su ser, la tierra quedó distorsionada, se deformó, por eso dice que la tierra está con dolores de parto, por eso tenemos una maldición en la carne. Otra ley que se revela contra la ley de nuestra mente. La maldad está en la carne, en nuestros miembros, la maldad. En el Génesis 3, capítulo 3, verso 22 dice, la Trinidad hablando, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿En qué? En conocedores del bien y del mal. Por lo tanto, nosotros decidimos nuestros destinos. Dios, siendo como ellos, que lo dice la Trinidad misma, ahora el hombre es como uno de nosotros. Él puede forzar nuestra voluntad para poder hacer aquello que nosotros no queremos. Si yo no quiero, ¿por qué me lo va a forzar? Me va a meter una gracia irresistible. Por lo tanto, nosotros tenemos, por su soberana voluntad, tenemos la libre elección de escoger el destino al que queremos ir. O el cielo o el infierno. Está en nuestra propia decisión. Así que esta es la palabra o el pequeño estudio para que podamos entender y comprender lo que es la doctrina calvinista. Que el Señor los bendiga.